Estamos en la semana número 7, ¿cierto? Y vamos a retomar la parte de gramática. Hace algunas semanas, 2 semanas, vieron fonología, que era el primer punto de la gramática. Hoy día vamos a ver el segundo punto de la gramática, pero luego de fonología hicieron una pausa en la gramática porque justamente revisaron un par de puntos que correspondían a la ortografía. Vieron lo que era mayúsculas, vieron también lo que era tildación, ¿cierto? Que básicamente tienen que ver con la sección de ortografía que corresponde a escritura. ¿Ok? Pero hoy día vamos a retomar un poco la gramática y vamos a ver un aspecto gramatical más, un nivel gramatical más, que en este caso es la morfología. Ahora, tal como observamos ahí la expresión morfología, vamos a poder identificar. Te voy a conectar este. Ya está. Bien. Cuando refiere a morfología, esa terminación logía, que ya la conocemos como en biología, fonología, incluso astrología, etcétera, corresponde básicamente a el estudio de, ¿no? Y en el caso de lengua específico, podemos evidenciar el estudio de la forma, ¿no? Dice, logía, que hace acá referencia al estudio de morfo, dice, ¿no? Que vendría a ser, pues, la forma, ¿no? Y en específico, en el caso de lengua, el estudio de la forma de las palabras. O también podríamos identificarlo como el proceso de formación de las palabras. Y lo que también hace referencia es al estudio de la estructura interna de las palabras. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de morfología en lengua, refiere al estudio de la forma, que quiere decir estructura interna de las palabras, y procesos de formación de nuevas palabras. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de morfología en lengua, básicamente es eso. ¿Listo? Ahora, como nivel gramatical, como gramática, un rasgo inherente va a ser la abstracción. Cuando hablamos de morfología y hablamos de su unidad mínima de estudio, vamos a encontrar al llamado morfema, ¿no? Y el morfema va a ser una unidad abstracta, tal como lo era el fonema en fonología, ¿cierto? El fonema en fonología era una estructura abstracta, un sonido ideal que está en la mente del hablante, pero que se materializaba a través de los fonos o de los sonidos físicos, materiales. Entonces, el fonema se valía del fono. En este caso, el morfema, que es una estructura abstracta, también se va a valer, pero en este caso de los morfos. ¿Se dan cuenta? Fonema a fono como morfema a morfo. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener ese recuerdo de cuando hablamos de gramática, cuando hablamos de fonología, morfología, semántica, sintaxis, y encontrar que estos aspectos van a ser abstractos. ¿Por qué abstractos? Porque se van a encontrar básicamente en la mente del hablante. Obviamente se van a materializar de alguna manera y se valen de otros aspectos. En el caso de los morfemas, se van a valer de los morfos. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo poco a poco en algunas diapositivas que tenemos por acá. Solo que no sé por qué no me encaja bien. Ah, ya, a lo mejor no lo muevo, pero si no se va a apagar la máquina. Ya, a ver, continuemos entonces aquí. Voy a dejar unas hojitas en blanco para luego hacer alguna estructura. Bien, es la disciplina, dice acá, vamos a ver, subrayarle un poquito. Es la disciplina lingüística, que estudia, como estábamos comentando, la estructura interna de las palabras y además los procesos de formación léxica, es decir, procesos de formación de nuevas palabras. ¿Ok? A veces uno imagina que es como que uno está muy alejado, ¿no?
del aspecto gramatical, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, pues que nosotros, desde el momento en que nacimos, éramos bebés, llegamos a la casa y escuchamos todo el entorno del español, digamos, que es nuestra lengua materna, en casi la mayoría de los casos de nosotros. Entonces, nosotros escuchamos de todo el entorno, los sonidos físicos se filtraban, llegaban a nuestra mente y entonces se instauraban los fonemas. En el caso de los morfemas, de la misma manera. No hace referencia a sonidos propiamente, pero sí hace referencia a estas estructuras mínimas significativas, porque los morfemas son unidades mínimas significativas. Entonces, de todas las palabras que escuchábamos, ¿no? Nuestra mente también filtró, pero en este caso, a diferencia de los sonidos, filtró estas unidades mínimas significativas que se le daban valor en la palabra. Y entonces, ¿nosotros podemos crear nuevas palabras? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente, ¿no? Esas estructuras mínimas significativas que nos permiten crear nuevas palabras. Ahora que veremos pues la parte de morfemas, que hay morfemas lexicales, morfemas gramaticales, ¿no? Entonces, al tener nosotros un morfema lexical, ¿no? Y al tener los morfemas gramaticales, que ahora veremos un poquito al detalle en un esquema, ¿no? Podemos crear nuevas palabras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos crear nuevas? Porque está instaurado en nuestra mente estas estructuras mínimas significativas, ¿no? Imagínense, ¿no? Usted, a ver, tiene que pagar su segunda cuota de la pre, o tiene que hacer un pago, o va a ahorrar para su derecho de inscripción, qué sé yo. Su papá le ha dicho, mire, si en esta no ingresas, ya, ahí no más, ya no hay más, vas a trabajar, ¿no? Antiguamente era así, ¿no? Ahora ya creo que ha cambiado un poco esa idea, pero era como que, o estudias o trabajas, ¿no? No hay más. Entonces de repente dice, no, yo quiero intentarlo otra vez, quiero matricularme en otro ciclo, de repente quiero ir ahorrando para pagar mi derecho de examen, quiero tener también esa posibilidad, qué sé yo. Y entonces de repente usted dice, voy a ahorrar, pero ¿cómo ahorro si no estoy trabajando, no tengo dinero? Entonces, por ahí pues que sus abuelitos siempre son los que nos ayudan, ¿no? Cuando los papás a veces un poco reacios, los abuelos están ahí. Entonces de repente dice, nietito, nietita, tú no te preocupes, ¿no? Acá hacemos alguna actividad, mira, yo tengo cuyes, entonces podemos venderlos, ¿no? Usted dice, no, no, venderlos no sale a cuenta porque hay que pelarlos, hay que mandarlos al mercado a que los pelen. ¿Qué parece si hacemos una actividad, ¿no? Así como hay cuyada, parrillada, pollada, de repente podemos hacer cuy, asado, ¿no? Y en esa misma dinámica, que si hasta ese momento quizá en algún momento no existía la palabra, usted la puede crear en base a los morfemas que ya tiene instaurados en su mente. Entonces no va a ser una parrillada, no va a ser una pollada, de repente puede ser una cuyada, ¿cierto? Entonces vende ahí, coloquen su, antiguamente no era cartulina, pues, ¿no? Gran cuyada bailable, ¿no? Entonces en vez de vender un cuy en 20 soles, creo que está más o menos, 30 soles, de repente cada cuyada lo vende pues en 20 soles, ¿no? De un cuy saca dos cuyadas, entonces ya tiene 40 o tiene 60, no tiene una ganancia mayor, ¿no? Y entonces la palabra cuyada originalmente en algún punto no existía. La palabra cuy en algún punto tampoco existía. Pero así como se crean los lexemas, ¿no? Como la palabra cuy que en algún momento por diversas circunstancias se debe haber creado, luego se puede crear otra palabra si es que se le añaden estos morfemas gramaticales, ¿no? Y convierten ese lexema en otra palabra, con otro valor significativo, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando estábamos en la universidad, ¿no? Y una amiga nos dice, uy, a mi tío le han robado su casa, todo eso, pero va a ser una actividad, vamos, ¿no? Y nosotros, bueno, y en vez de comer en la universidad, vamos a comer a su casa. Pues, ¿no? Ya, entonces cuando llegamos, había una expresión un poco extraña en la cartulina que estaba en la puerta, pues, ¿no? De la casa, porque nosotros no entendíamos qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces nosotros esperamos una parrillada, esperábamos una pollada, ¿no? En ese tiempo ni siquiera existían las cuyadas. Y entonces le decimos, pero
pero no es parrillada, no es pollada, ¿qué cosa es esto, no? Y ella nos explica, lo que pasa es que mis tíos son de la selva. Ah, ya. Y entonces ellos van a preparar tacacho con cecina. Y nosotros, ah, ya, ok. Y entonces, como yo hice el cartel, ¿no? Yo ayudé haciendo el cartel mientras que mis tíos preparaban la comida. Entonces, como va a preparar tacacho con cecina, yo no sabía qué poner, ¿no? Entonces, gran qué, ¿no? Gran venta de tacacho con cecina. No, pues yo quería poner así como una actividad cuando se hace una apoyada, una parrillada, ¿no? Entonces, ¿usted se imagina qué cosa decía en ese cartel? Que para nosotros era una cosa loca, porque nunca habíamos escuchado la expresión, ¿no? Pero nuestra amiga, teniendo estos morfemas gramaticales en su mente, lo había creado, ¿cierto? Había derivado una palabra para colocarle ese emblema como de actividad, ¿no? Tipo parrillada, pollada, ¿no? Y entonces había puesto gran cecinada bailable. Le decía, pero esa palabra no existe, le decía, sí, pero ¿qué podía poner? Es que así como collada, así como parrillada, pues ya era cecinada, pues. Y nosotros, bueno, sí, pues tiene razón, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, y en ese caso, ¿no? Ella nos decía, tenía solo dos opciones, ¿no? Poner gran cecinada bailable o poner gran tacachada bailable. Y la otra para mí no era una opción, sino me quedé con cecinada. Ok, nosotros estábamos un poco así, ¿no? Incrédulos de lo que veíamos, pero sí, pues. ¿Y entonces qué sucede con este proceso de formación y creación de nuevas palabras? Que debido a que tenemos instaurados estos morfemas gramaticales, ¿no? Derivativos, flexivos, etcétera, nos da la posibilidad de modelar y derivar palabras, ¿no? Utilizando esos morfemas que ya tenemos en la mente. Ella tenía en su mente parrillada, ¿no? Pollada, y entonces dijo cecinada, ¿cierto? Y lo que hizo fue añadirle un morfema gramatical derivativo y crear, pues, el nombre de su actividad para la venta, ¿no? Etcétera. Y es tal cual. Ahora, ¿por qué, pues, no todas las palabras se incorporan en el diccionario? Porque si bien es cierto, podríamos crear muchas palabras. ¿Por qué no todas figuran en el diccionario, no? Porque es perfectamente válido, ¿no? Hasta un punto. Lo que pasa es que ustedes saben que la máxima autoridad en la lengua española es la RAE. Y entonces la RAE tiene ciertos criterios, ¿no? Ciertos estándares que hay que cumplir para que se incorpore una palabra en el diccionario. Entonces, más allá de que podemos crear la palabra, para que se incorpore en el diccionario, se requieren de cumplir estándares que establece esta máxima autoridad en el español. Antiguamente, para incorporar una palabra al diccionario se hablaba de 15 a 20 años. Entonces decía, si la palabra se ha usado 15 a 20 años, se puede considerar incorporarla. Si la palabra tiene una cantidad de hablantes significativa, entonces también se puede considerar incorporarla. Entonces hay diferentes criterios, ¿no? Estos son los dos criterios más fuertes, digamos. El tiempo en que se habla la palabra y la cantidad de población que utiliza la palabra. No es que yo creo una palabra con mi familia y ya digo, señores de la RAE, por favor, esta palabra la usamos de generación en generación y por favor, incorpórenla. O sea, no hay forma. Hay que cumplir estos estándares, ¿no? Pero ya no son 15 años, ¿no? Sino han ido bajando a lo largo del tiempo. Luego bajaron a 10 años, luego bajaron a 5 y ahora se habla que de 2 a menos, ¿no? Años para poder incorporar una palabra. Entonces, los estándares que se tienen no siempre van a ser los mismos, sino van a ir variando. Antiguamente se hablaba, por ejemplo, de las generaciones, ¿no? Entonces, él es de la generación de los 70, de los 80, y se hablaba de generaciones como algo de 10 años, ¿no? Que era el estándar. Pero ahora se dice que cada 2 años hay una generación diferente, ¿no? Que las personas tienen características diferentes, ¿no? Entonces ya no se habla de esos 10 años, ¿no? Ya es menos. Entonces los estándares no siempre van a serlo, ¿ok? Entonces, por más que podamos crear la palabra, que eso sucede, no siempre va a ser incorporada en el diccionario. Eso va a depender de los estándares que se cumplan por esta máxima autoridad. Ahora usted dirá, pero ¿cómo van a enterarse en España de las palabras que hablamos acá en Perú, en Bolivia, en Colombia, ¿no? Y sucede que cada país donde el español es la lengua oficial, existe una comisión de la Real Academia que registra
¿no? Las palabras que se usan, los cambios que se dan, etcétera, y hace la propuesta a la Real Academia Española. Entonces, como una sede, digamos, ¿no? En cada país donde se habla el español hay una sede donde esta se remite estas circunstancias particulares de habla en su región o en su país, ¿no? Entonces, de esa manera es como que se pueden ir incorporando términos en el diccionario de la RAE, pues obviamente sin la necesidad de pues, que vengan de España, ¿no? Sino que a través de estos académicos que constituyen esta suerte de mm, comisión, ¿no? Que vela por los modificadores que se van dando en base a las palabras o en las nuevas construcciones. ¿Listo? Entonces, más o menos hay que tener en cuenta eso. Ahora, como vemos aquí, dentro de los procedimientos de formación de nuevas palabras, dice acá, ¿no? Tenemos la derivación, ¿ya? Composición, para síntesis, ¿no? Y entonces vamos a ver que las palabras, ¿no? Se pueden desagregar en cada una de estas estructuras. Si hablamos de morfología y nos hablan de una segmentación, entonces estamos hablando de una segmentación morfológica. Ya han visto en semanas anteriores que hay una segmentación silábica, ortográfica, pero en base a la morfología también se establece una segmentación morfológica. Y en este caso, la segmentación morfológica tiene que ver con los morfemas, y los morfemas son unidades mínimas significativas. Y entonces, la segmentación morfológica tendría que ir en base a estas unidades mínimas significativas. Es decir, segmentar morfema por morfema. Y si me dicen que el morfema es una unidad mínima significativa, entonces cada una de estas estructuras, ¿no? Va a tener un valor. La segmentación morfológica tiene que ver con separar los morfemas y entender que cada morfema aporta un valor a la palabra. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver en un cuadrito ahorita la clasificación de los morfemas, pero de lo pronto tenemos aquí segmentación de la palabra zapatero, ¿no? Posavasos, portavasos, aguardiente. Y podemos evidenciar que son segmentaciones distintas, ¿no? O sea que tenemos la raíz, ¿no? Y acá tenemos un derivativo que hace que la palabra cambie de significado. Acá tenemos un flexivo que le da a la palabra la idea de género, ¿no? Y entonces vemos que justamente cada morfema segmentado tiene un valor, aporta un valor. Uno va a ser la raíz, como zapat, ¿no? Otro va a ser el que cambia el significado de la raíz, lo modifica en menor o en mayor medida. Y otro aporta rasgos de género, de pronto. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando tenemos esa circunstancia de raíz con derivativo, se habla de un proceso llamado derivación. Si tenemos de pronto dos raíces, hablamos de un proceso llamado composición, ¿no? Y si tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Dos raíces como agua y de arder, ¿no? Y además un derivativo, entonces estamos frente a un proceso de formación llamado parasíntesis, ¿no? Cuando tenemos lexema, derivativo. Entonces, de alguna manera se han establecido estos procesos de formación de nuevas palabras, que existen otros más, pero digamos que estos van a ser los más productivos, ¿no? Donde vamos a obtener mayor cantidad de formación de nuevas palabras. Existirán otros más como el acortamiento, ¿no? Si tenemos la palabra bicicleta y usamos bici, ¿no? Si tenemos la palabra departamento y usamos depa, ¿no? Entonces se usa la parte cortita, entonces hay proceso llamado acortamiento. O de pronto, si tenemos pues las siglas que también se consideran una nueva palabra, así como ONU, RAE, ¿no? DNI, ¿no? Existirá también otro proceso que es acronimia, donde las siglas se han usado tanto, ¿no? Que se han constituido en sustantivos. Entonces, por ejemplo, UNICEF, que originalmente era una sigla, luego se comenzó a usar de forma muy frecuente,
¿no? Y entonces, al poder pronunciarse UNICEF como una palabra con vocales y consonantes, ¿no? De alguna manera deja de ser una sigla propiamente y se convierte en un sustantivo y se usa ya como un sustantivo, ¿no? Entonces, ese proceso de sigla a sustantivo se le va a denominar acronimia. Entonces vamos a tener acrónimos. ¿Ok? Entonces, pero estos van a ser los procesos más productivos, ¿no? La derivación, la composición y la parasíntesis. Pero además existen estos otros procesos de formación de nuevas palabras que imagino que van a estar por aquí en alguna diapositiva más. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bien, vamos a hablar entonces un poquito acerca del morfema. ¿Ok? Dejé acá unas hojitas en blanco por si tenemos que escribir algo más. Pero entonces hablemos un poquito acerca del morfema. Entonces ya sabemos que la morfología tiene como unidad mínima de estudio al morfema. Sabemos que el morfema es abstracto, pero que se vale del morfo, que es la forma material. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Dice, es la unidad mínima abstracta, significativa de la lengua. ¿Listo? Vamos a encontrar morfema lexical, ¿no? Que es la raíz. Generalmente en el colegio no nos hablan mucho de morfema lexical. Yo me acuerdo en mis épocas me decían, es la raíz de la palabra. Sí, pero tiene esta denominación gramatical estricta, que es morfema lexical. Ahora, también le dicen lexema. Sí. E incluso le llegan a decir morfo básico, porque es la parte básica de la palabra a la cual se le añaden otros, ¿no? Pero bueno, vamos a decir morfema lexical. A este morfema lexical, a esta raíz, a este lexema, se le van a añadir otros morfemas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que hay dos grandes grupos de morfemas. Los morfemas que son las raíces o los lexemas y los morfemas que son aquellos gramaticales que se añaden a las raíces. ¿Se da cuenta? Unos van a ser las raíces y otros van a ser los que se añaden a las raíces. ¿Y para qué se van a añadir? Para hacer que la raíz cambie de significado, para hacer que la raíz se modele en género, en número, ¿no? Para hacer que la raíz se flexione, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dos grupos de morfemas, las raíces y los gramaticales, que son los que se añaden a las raíces, ¿ok? Aquí tenemos un morfema gramatical que es de clase derivativo, y su nombre lo dice, ¿no? Porque derivativo es como derivar en algo más, cambiar, modificar, ¿no? En este caso, diminutivo. Y luego también tenemos morfemas gramaticales flexivos. Estos flexivos nos dan la idea de género y la idea de número. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a tener la palabra gatitos, que está constituida por la raíz, que tiene un morfema gramatical derivativo y que tiene dos morfemas flexivos, uno de género y uno de número. Ahora, si se da cuenta, están separados, ¿ah? El de género separado del de número. ¿Pero por qué no van juntos si los dos son flexivos? Pero recuerde, el morfema es la unidad mínima significativa. Entonces, yo tengo que segmentar, si me piden una segmentación morfológica, segmentar en base a cada uno de esos significados que el morfema aporta. Por eso es que tienen que ir separados, porque uno es flexivo, pero aporta género, y el reflexivo, pero aporta número. Entonces, son dos valores distintos. Los dos son flexivos, sí, pero son dos valores distintos. Entonces, tienen que ir separados en una segmentación morfológica. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Sí, estas hojitas en blanco las he dejado para escribir algo si es que es necesario. Ya, a ver, pero estamos ahí, ¿no? Sí, ya, sí, ya, estamos ahí. Miren, tenemos acá este esquema bastante práctico
que nos ayude a identificar justamente la relación que hay entre los morfemas, que viene a ser la unidad mínima abstracta, y su forma material. El morfema, reconozcamos que si es abstracto, es la idea que se tiene de algo. Entonces, esa unidad mínima, abstracta, significativa, es la idea de algo. Y ese algo se materializa a través del morfo. Esa es la parte material. Entonces, no solamente se puede quedar en la mente, sino también se va a materializar. Y el morfo va a ser esa parte material que viene a ser la representación, la materialización, la concretización de esa idea, de ese morfema. ¿Ok? ¿Qué sucede además? Vamos a darle aquí una referencia. ¿Qué sucede además? Que cuando existe más de una forma material, dos, tres, cuatro, cinco, las que hayan, ¿no? Cuando tenemos más de una forma material, es que vamos a hablar de los llamados alomorfos, porque usted reconoce, dice alo, involucra variación, ¿no? Variación del morfo. Entonces, cuando yo tengo más de una materialización del morfema, ahí hablaré de los llamados alomorfos. Y entonces, ¿cómo sería? Pues por ejemplo, si tuviera morfo 1, morfo 2, de repente podría tener un morfo 3, quizá por ahí un morfo 4, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser relativo. Basta que tenga dos. Basta que tenga dos, pero ya. Hay algunos que tienen más. ¿Ok? Oh, por Dios. Voy a cerrar la ventana, a ver un ratito. ¿Ya? Ya. Espero que no se escuche tanto porque están vendiendo por mi barrio, pero es intenso el volumen. Ya. Entonces, cuando tenemos estas diferentes materializaciones de una idea, diferentes materializaciones de morfo 1, morfo 2, morfo 3, ahí recién hablamos de estos llamados alomorfos. ¿Ok? Vamos a ver si activo mi micrófono. Sí. Ahí hablamos de estos llamados alomorfos. Y, por ejemplo, vamos a tener alomorfos de negación, tal como lo está viendo acá, ¿no? Negación. A veces hay no solamente una forma material, sino dos, tres o más. Por ejemplo, acá, real, pero le hemos colocado un morfema gramatical derivativo que involucra negación de y, entonces tendríamos la oposición, irreal. Dócil, se le añade morfema gramatical de negación, indócil. Prudente, se le añade morfema gramatical de negación, imprudente. Pero si ustedes se dan cuenta, estas diferentes formas materiales tienen la misma idea, tienen el mismo valor significativo. En un enunciado, si me dicen, no sé, pues aquel es indócil e imprudente. Entonces, en un enunciado, yo puedo ver las dos formas materiales. Ahí voy a decir que tengo alomorfo. Si hay solamente una expresión de negación, no. Pero si hay dos materializaciones diferentes, entonces me dicen en el siguiente enunciado se identifique dónde hay alomorfo. Entonces tiene que ver que en ese enunciado estén por lo menos dos formas materiales que remitan a la misma idea. Ahí es que hablamos de alomorfo. Ya no es que yo veo uno irreal y digo es un alomorfo. No, tienen que estar por lo menos dos formas materiales diferentes. Morfo 1
Morfo 2, que me hagan referencia al mismo morfema. En esa circunstancia recién digo que hay alomorfos, que quiere decir variación del morfo referido a un morfema. ¿Ok? Ahora no solamente hay de negación, pues también hay de plural, ¿no? En plural, por ejemplo, tenemos la expresión robots, donde se le añade la S, ¿cierto? Pero también tenemos la expresión atunes, donde se añade la ES. Entonces, cuando hablo de plural, puedo añadir la S o puedo añadir la ES. Sí. Entonces, son dos formas materiales distintas. Sí. Y cuando en un enunciado encuentro dos formas materiales distintas, ¿no? Pero que hacen referencia a una misma idea, a un mismo concepto, entonces ahí es que hablamos de los llamados alomorfos. Se dan cuenta que no solamente es una materialización, sino dos materializaciones de la misma idea, del mismo morfema. Ahí es que hablamos de alomorfos. ¿Ok? Listo, entonces tenemos el morfema que ya identificamos que es esta idea, ¿no? Esta unidad abstracta que tiene un valor significativo, pero que necesita materializarse a través del morfo, que es la parte física. Pero cuando existe más de una materialización en el enunciado, es cuando hablamos de los llamados alomorfos, donde básicamente lo vamos a encontrar en los de negación, que son los más recurrentes, en el de plural, que también es más recurrente, ¿no? Entre otros, ¿ok? A ver, vamos a ver entonces. Es un poquito para entender la idea de morfema, morfo y alomorfo. ¿Listo? A ver. Bien, cuando hablamos de las clases de morfemas, tal como comentábamos hace un momento, este esquema es práctico para entender cuáles son las clases de morfemas, ¿no? En alguna diapositiva que vimos acá sobre lexema, derivativo, flexivo, que involucran a la palabra gatitos, si hiciéramos una segmentación. Entonces, este esquema nos ayuda a entender un poquito esa suerte de clasificación de los morfemas, ¿ya? Entonces hablamos de que tenemos un morfema, ¿no? Un morfema que es una unidad mínima significativa. Pero ese morfema se va a clasificar en dos grandes grupos. Unos que van a ser las raíces, llamados lexemas, morfema lexical, morfo básico o raíz de la palabra. Y otros morfemas que se van a clasificar como gramaticales y que son aquellos que se añaden a la raíz. ¿Ok? Estos morfemas gramaticales que se añaden a la raíz se van a clasificar a su vez en flexivos, que tienen que ver con género, número o flexión verbal, y los gramaticales derivativos, que su nombre lo dice, hace que la palabra se derive en otra, hace que la raíz cambie su valor significativo en otro. ¿Ok? Si hablamos de los morfemas flexivos, vamos a encontrar el flexivo simple, que expresa género y número, como en esos perros negros. Y en los flexivos también vamos a tener a uno especial llamado amalgama. Ahora, cuando uno escucha la palabra amalgama, en realidad se hace referencia a los metales, ¿no? Pues estos metales están amalgamados. Amalgama tiene que ver con la unión y la fusión, ¿no? De metales. Pero en lengua se usa para expresar que cuando un verbo se flexiona, hay valores que se fusionan en una estructura, llamada para nosotros morfema, gramatical, flexivo, amalgama. Este amalgama solo trabaja con verbos, solo con verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este valor que dice ladran, ¿no? Yo tengo el verbo ladrar y si lo flexiono en persona, tiempo, número, aspecto, entonces podría decir en persona, yo ladro, tú ladras, él ladra, nosotros ladramos, y entonces encontraré que hay una parte
que viene a ser la raíz, ¿cierto? Pero también encontraré otra parte que sería un morfema clasificado así: gramatical, flexivo, amalgama, ¿no? ¿Y por qué amalgama? Porque se han unido varias características verbales llamadas desinencias verbales. ¿Cómo cuáles? Ah, si yo digo ladran, ¿no? ¿Qué puede identificar? La persona. Ellos ladran. ¿Qué puede identificar? El número. Ellos, varias personas, ladran. ¿Qué puede identificar? El tiempo, el modo, el aspecto. Y entonces, este morfema flexivo, amalgama, se llama de esta manera porque en este morfema flexivo amalgama, que se añaden exclusivamente a raíces verbales, ¿no? Que se han flexionado, conjugado, representan a estas diferentes características verbales, también llamadas desinencias verbales, que involucran número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿Ok? Entonces, dentro de los gramaticales tenemos los flexivos, que hay flexivos simples, género y número, y flexivos amalgama, que solo trabajan con verbos flexionados, conjugados, porque ahí puedo observar la persona gramatical, el tiempo, el número, el modo, el aspecto. ¿Ok? Pero existe también otro grupo de morfemas gramaticales importante, denominado gramaticales derivativos, que hacen que la palabra cambie de significado, que hacen que la raíz cambie de significado en menor o en mayor medida y se pueda construir una palabra nueva. Y ahí vienen los procesos de formación de palabras, ¿no? Porque si hablamos de palabras derivadas, entonces es una raíz con derivativo, la derivación, ¿cierto? Si hablamos de parasintéticas, tenemos lexema, lexema, pero también habrá un derivativo, ¿se da cuenta? Entonces, estos morfemas gramaticales derivativos nos permiten construir nuevas palabras, así como cuy y cuyada, ¿cierto? Este morfema gramatical derivativo nos permite construir nuevas palabras, ¿ok? Por ejemplo, dice acá, cauteloso, que viene de cautela. Entonces tenemos este os derivativo que hace que la palabra cambie de significado. Honrado, ¿cierto? Que puede cambiar en honradez, ¿no? Azul, que puede cambiar en azulino. Dócil, que puede cambiar en indócil. Entonces los derivativos hacen eso. Ayudan a que las raíces cambien de significado y nos permitan tener nuevas palabras. ¿Ok? Imagínense esto, por ejemplo, ¿no? Un lexema como pan, que es tan básico. Un lexema, pan, una raíz, pan. En algún momento se creó el pan, ¿cierto? En un punto no había y en un punto se crea. Entonces se decide ponerle un nombre y le ponen el nombre del pan a esa masa que se somete, que se fermenta y se eleva en alguna temperatura en un horno, se infla de alguna manera y es lo que consumimos. Entonces alguien lo creó en algún punto y le puso nombre, pan. Lo bautizó con ese nombre. Esto se va a llamar pan. ¿Qué pasa? Luego de que crean el pan, ¿no? Van a surgir otras palabras en base a esta raíz, por necesidad de nombrar otros elementos, ¿no? Referidos a esta raíz pan que se acaba de crear, ¿no? Entonces, en algún momento se creó el pan, bautizaron a ese elemento con el nombre de pan, de pronto surge la necesidad de denominar, no sé, a la persona que vende el pan. Ah, entonces, ¿cómo se le va a llamar? No sé, panadero. Y de pronto, pues ya todo el mundo compra pan, tiene su casa pan, y entonces quiere ponerlo en algún lugar y quiere tener un nombre específico para poner el pan, ¿no? Entonces crean el nombre de la panera, ¿no? Que es un lugar específico de metal, de paja, de madera, etcétera, donde se coloca el pan, ¿verdad? Panera. ¿No? Vendemos paneras para que ponga su pan, ¿no? O de pronto, no sé, el lugar donde se vende el pan, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué va a ser? Panadería. Entonces, cuando tenemos una raíz,
¿no? Un eczema, ¿no? Es susceptible de modificarse, es susceptible de tener otros valores nuevos, es susceptible de que su significado varíe, se derive por necesidad de expresión. ¿Se da cuenta? Entonces, es así, y en algún momento pues no existía ni la palabra pan, ni existía la palabra panadería, ni existía la palabra panadero, ni existía la palabra panera, ¿no? Ni existía la palabra pancito, ¿no? Pero de pronto, con estos morfemas gramaticales derivativos, se pueden construir nuevas palabras bajo este proceso de derivación, ¿ok? Hace muchísimos años, cuando ni siquiera existían las computadoras, mucho antes de que usted naciera, en mis épocas, no había computadora. ¿Qué computadora? No existe. Con las justas había radio, de ahí salió el televisor. Y entonces cuando crean las computadoras, era todo un boom de las computadoras, y con el internet, obviamente, porque si no, ¿cómo iban a transmitir información, no? Entonces se crean esas salas de chat. Así, el nombre era sala de chat. Entonces uno entraba a la sala de chat emocionado, luego de que tu computadora cargó como 2 horas, creo. Entonces dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? Voy a entrar a la sala de chat, ¿no? Entonces, ay, ya. Pero de pronto el uso fue más regular, más personas comenzaron a tener computadora, fue más accesible, los precios comenzaron a bajar un poquito, aunque al inicio eran caros, ¿no? Y entonces decía, ¿qué vas a hacer más tarde? Ya no decíamos, vamos a entrar a la sala de chat, sino decía, voy a chatear con mis amigos de Italia, de Francia, de Argentina, de Uruguay, ¿no? Entonces, voy a chatear. Entonces, lo que se crea primero es la palabra chat, el chat, sustantivo. Pero a partir de eso, se cambia para una acción, que sería chatear, ¿no? Entonces, es cuando uno va construyendo las palabras. Se crea una por necesidad tecnológica de expresar algo y luego con los derivativos se va cambiando y se va haciendo productiva a nivel de proceso de formación de nuevas palabras. ¿Sí? No es para entender un poquito ese proceso que parece que es complejo, pero en realidad no es tanto como uno imagina. ¿Ok? A ver, estamos ahí, sí, estamos ahí, estamos ahí. A ver, ¿qué hora es? 2:40, por Dios. Ya estamos a la mitad. Ya, está bien, estamos a la mitad. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Clases de morfemas flexivos. Bueno, lo que estábamos viendo, ¿no? La clasificación de fonemas, por ejemplo, en el caso de morfemas, perdón, en el caso de los morfemas flexivos, que hablábamos que hay de dos grupos, simples, género-número, y amalgama, que es con verbos. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener claro. Dice acá, añaden al lexema valores gramaticales. No producen cambio de categoría léxica. No modifican el significado básico de la raíz, ¿cierto? Los flexivos, como tal, no cambian el significado de la raíz, solo lo modelan, solo lo perfilan en género, en número, y si fuese un verbo, en flexión verbal, con persona, tiempo, número, modo, aspecto. Entonces, los flexivos son diferentes a los derivativos. ¿Por qué? Porque los flexivos no producen un cambio significativo de la palabra, solo lo modelan, género, número o flexión verbal. Mientras que los derivativos, ¿sí? Los derivativos nos dicen que sí va a haber un cambio de categoría gramatical, un cambio de significado. ¿Ok? En estos flexivos, entonces, tener claro, añaden valores, sí, no producen cambio de categoría gramatical y tampoco producen cambio significativo de la raíz. Vamos a encontrar los morfemas simples, género, número, y vamos a encontrar los morfemas amalgama que involucran número, persona, tiempo, modo, aspecto. ¿Listo? Género, pues, niño, niña, ¿no? Número, tambor, tambores, pez, peces, ¿no? Y en el caso de morfema flexivo amalgama, pues la flexión verbal, ¿no? Pintaba, esa terminación, aba, ese morfema flexivo, aba, ¿involucra qué cosa? Las desinencias y características verbales, ¿no? Tenía la raíz y el amalgama que se une a la raíz verbal
para flexionar el verbo. Entonces, los verbos conjugados o los verbos llamados aquellos que son flexionados, ¿qué es lo que tienen? La raíz y el amalgama. Por eso es que yo puedo saber cuál es la persona gramatical, cuál es el tiempo, el número, el modo, el aspecto que involucra a ese verbo conjugado, a ese verbo flexionado. ¿Por qué? Por el amalgama. Ahí está la persona, ahí está el número, ahí está el modo verbal. ¿Ok? Dentro de los morfemas flexivos vamos a encontrar los simples y los amalgamas. Ahora, en el caso de los morfemas gramaticales derivativos, que ya sabemos que son diferentes a los flexivos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Los derivativos, como decíamos, sí expresan un cambio significativo, en menor o en mayor medida. Por ejemplo, si usted me dice, ya, pan con un derivativo diminutivo it, entonces puedo decir pancito, que ese it alterna con sit, etc. Pancito. Y yo me pregunto, ¿el pan y el pancito es lo mismo? ¿Tienen la misma masa? ¿Tienen el mismo sabor? ¿No? ¿Han sido cocinados de la misma manera? ¿En el mismo horno? ¿No? Entonces yo podría decir, no, pero esos no son iguales. El pan y el pancito es igual, tienen el mismo sabor, tienen la misma textura, tienen el mismo color. Pero si usted, por ejemplo, no se va a un restaurante, no sé, una sanguchería, y le dice, me da un pan con chicharrón, y le dan algo como un pan pequeñito, un petit, ¿no? Entonces usted dice, no, pero eso es un pancito. Ahí dice un pan, pero esto es un pancito. No, señor, pero es lo mismo, la misma masa, ¿no? El mismo sabor. No, no, pero ahí si no debería decir pancito con chicharrón, pero este es un, pero ahí dice pan, ¿no? Entonces, usted discute por el tamaño. Entonces, sí hay una diferencia. ¿Se da cuenta? De repente, en menor medida que otros derivativos. De repente usted el pan y el pancito se lo puede comer, ¿sí o no? Lo puede masticar, lo puede saborear igual. Pero si dice pan y panadería, no, pues señorita, ¿cómo me voy a comer a la panadería? Pues no hay forma, ¿no? O sea, que voy corriendo y mastico el cemento, o sea, lo corto un pedacito, no, no hay forma, no, 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 pues ya, yo entiendo. Derivativo, pan con panadería, sí, sí lo veo, pero pan y pancito no. Pero sí hay una diferencia de tamaño, ¿no? Por eso digo, los derivativos hacen que las palabras se deriven en otro significado en menor o en mayor medida. Pero de que hay un cambio significativo, lo hay. ¿Se da cuenta? El derivativo diminutivo es un morfema gramatical que cambia el significado en menor o en mayor medida. ¿No? Si tengo panadero, no, señorita, ¿cómo voy a comer al panadero? Lo muerdo un pedacito en la oreja, lo muerdo el dedito, no, no sabe a pan el panadero, no, no hay forma. Claro, ahí sí veo la diferencia, pero ojo, en menor o en mayor medida. Ahí está. Los derivativos son morfemas que nos otorgan una variación significativa en menor o en mayor medida. Pero hay un cambio, hay un cambio. Ahora, otro punto. Los morfemas gramaticales derivativos no solamente establecen un cambio de significado, sino también tienen la posibilidad de efectuar un cambio en la categoría gramatical de la palabra. Sí, también yo tengo pan y pancito, siguen siendo sustantivos. Sí. Yo tengo pan y panadero, siguen siendo sustantivos. Sí. Si tengo pan y panera, ¿siguen siendo sustantivos? Pues sí. Entonces, habrán casos donde los morfemas derivativos no efectúen un cambio en la categoría gramatical, ¿cierto? Pero habrán otros que sí, ¿no? Habrán otros que sí. Por ejemplo, si tengo la palabra flor, sustantivo, la flor, y le agrego un morfema gramatical derivativo como al, entonces, ¿qué voy a tener? Floral. ¿Y será lo mismo flor que floral?
La flor, la floral. No. ¿Y cómo uso floral? Puedo decir aroma floral. Ya. Puedo decir detergente floral, ¿no? Entonces, este floral más bien no es un sustantivo, sino es aquel que acompaña a un sustantivo, que de alguna manera especifica algo acerca de ese sustantivo. Entonces, entre flor y floral, más allá de una diferencia significativa que tiene que haberla, hay una variación gramatical. Entonces veo cómo un sustantivo puede pasar a ser un adjetivo. Entonces, este morfema gramatical derivativo, además de propiciar un cambio significativo, también puede propiciar un cambio gramatical y hace que la categoría gramatical de una palabra cambie a otra. Esa es parte de las características de estos morfemas gramaticales derivativos. ¿Ok? Propiciar, además, en algunos casos, el cambio de categoría gramatical. Y hay varios, círculo, y le agrego el al, circular. ¿Cierto? Círculo, circular, ¿cierto? Entonces le agrego ese morfema gramatical que hace que cambie. Entonces no solamente hay uno que forma adjetivos, no. Pueden haber dos, pueden haber tres. Ahí tenemos los alomorfos, ¿se da cuenta? ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, modifican el significado del lexema. Claro, obviamente. Pueden cambiar la categoría léxica, categoría gramatical léxica. Sí. Y obviamente incrementan el repertorio léxico de una lengua. ¿Ok? A través de esa construcción que se denominaría palabras derivadas. ¿Ok? De zapato, pero si le añado el construyo zapatero. ¿Ok? Palabras derivadas. Sutil en sutileza, bello en bellísima, duro en dureza, feliz en infeliz, ¿no? Mar en submarino, leal en desleal, círculo en semicircular, pronto. Entonces, eso es lo que diferencia los morfemas gramaticales derivativos de los flexivos. ¿Se da cuenta? Derivativos hace que la palabra, el lexema, la raíz, derive en otro valor significativo. Deriva a la palabra en otro significado. ¿Listo? ¿Ya tiene claro eso? Ya está. Ya está. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya hemos visto la clasificación de morfemas, ese cuadrito, ese esquema es bastante práctico para ver cómo se clasifican y en específico conocer detalles sobre los flexivos y en específico conocer detalles sobre los derivativos. ¿Ok? A ver, tenemos ejercicio de aplicación. Dice, identifique el morfema flexivo en las siguientes palabras. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. ¿Ya está? A ver, entonces los dejo unos minutitos para que más o menos lo vean y lo resolvemos juntos. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, ejercicio de aplicación. El morfo es la variante, según ello, cuáles son las alternativas que incluyen los morfos. Ya. Y luego vamos a ver los procesos de formación, la clasificación de palabras y los procesos de formación. Ya, 36, sí, estamos a tiempo. ¿Ya? Yo creo que podemos ver ahorita las clases de palabra y luego revisamos los ejercicios. ¿Ya? Miren, las palabras se van a clasificar según dos criterios. Uno involucra la variabilidad y otro involucra la cantidad de morfemas. Entonces, según la variabilidad, vamos a tener palabras que sí varían y otras que no varían. Así, así de sencillo. Y vamos a tener otra clasificación de palabras según la cantidad de morfemas. ¿Ya? Quizá la más fácil de todas es pues, esta, según la cantidad de morfemas. ¿Por qué? Porque nos habla de que si la palabra tiene solamente un morfema, es monomorfemática. Mono que involucra uno, ¿cierto? Entonces, si la palabra tiene un solo morfema, es monomorfema. Si la palabra tiene dos o más morfemas, entonces se le va a llamar
polimorfemática. Poli, que es pues varios, ¿no? Varios morfemas. Tenemos acá algunos ejemplos. Túnel, lápiz, fácil, césped, donde la raíz está constituida por un solo morfema. ¿Podríamos colocar ahí otros? Sí, podríamos colocar ahí otros. Como por ejemplo, vamos a colocar I, es un solo morfema. O es un solo morfema. Entonces las conjunciones también son monomorfemáticas. Pues sí. Colocamos sí, es un solo morfema, un adverbio. Colocamos no o nunca, un solo morfema. ¿Los adverbios también son monomorfemáticos? También, sí. Si coloco, a ver, a, preposición, ¿también es monomorfemático? Sí, porque tiene solamente la raíz, ¿cierto? Si coloco ahí de, preposición, entonces, ¿también es monomorfemática? Sí, también es monomorfemática. ¿Se da cuenta? Entonces, las conjunciones, los adverbios y las preposiciones también pueden ser monomorfémicas, sí, en tanto tengan una sola estructura, en tanto tengan un solo morfema. ¿Ok? Y las polimorfemáticas, ¿no? Por ejemplo, acá dice túnel, lápiz, fácil, césped, ¿no? Podría tener también la palabra sol, pues sí, café, té, arroz, sí, pincel, sí. ¿Y podría convertir yo una palabra monomorfemática en una polimorfemática? Sí. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Si cogemos la palabra sol, ¿no? Y quiero obtener una poli, entonces le tengo que añadir un morfema más. Entonces, ¿qué puedo tener? Si tengo la palabra sol, podría tener la palabra solar, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues le he añadido un morfema gramatical derivativo. Y entonces, ¿qué tengo acá? Pues voy a tener dos morfemas. Entonces puedo construir una polimorfemática a partir de una monomorfemática. Sí, no hay problema. Esta clase de palabra, según la cantidad de morfemas, involucra contabilizar los morfemas. Cuento uno, mono. Cuento dos, tres, cuatro, más, poli. ¿Ok? Ahora, habíamos visto que hay otra clase de palabras, que serían las palabras variables e invariables. ¿A qué se refiere con esto? Que las invariables, su nombre lo dice, no varían, no cambian, no tienen la posibilidad de variar, no tienen la posibilidad de cambiar, no tienen la posibilidad de flexionarse. ¿Se da cuenta? Vamos a encontrar tres categorías gramaticales específicas que no van a cambiar, que no se van a flexionar, y entonces se les van a llamar invariables, ¿no? Como por ejemplo, los adverbios. Los adverbios no van a cambiar, no van a flexionarse, y entonces se considerarán invariables. Las preposiciones. Las preposiciones tampoco van a variar, tampoco se van a flexionar y se van a considerar invariables. Las conjunciones tampoco van a variar, tampoco se van a flexionar y se van a considerar invariables. ¿Listo? Estas tres categorías usted tiene que recordar. Pero en el caso de las que sí varían, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, los sustantivos. Claro que pueden variar los sustantivos, así como flor y flores, ya cambió, ¿cierto? Se flexionó en plural. Flor, florcita, se derivó en una flor pequeña, ¿no? Flor, en floral, se derivó en otra palabra con otro valor significativo, incluso otra categoría gramatical. Entonces, los sustantivos sin duda son variables, porque tienen la posibilidad de flexionarse y derivarse. ¿Ok? Los adjetivos
¿Por qué los adjetivos? Porque recuerden que los adjetivos acompañan a los sustantivos y los acompañan y establecen una suerte de concordancia en la frase nominal, ¿no? Si digo niño lindo, entonces tiene que concordar en género. Si digo niños lindos, tiene que concordar en género y en número. Por eso es que el adjetivo, que es obviamente aquel que modifica un sustantivo, lo acompaña y también tiene la necesidad de variar, de flexionarse e incluso se puede derivar. Los determinantes, sin duda, ¿por qué? Porque también están dentro de la frase nominal. Y en la frase nominal, cuando vean ustedes frase nominal, tiene un núcleo, que es el sustantivo, ¿cierto? Y tiene dos acompañantes, los adjetivos y los determinantes, que son los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores. Entonces, el núcleo de la frase nominal establece concordancia al interior de la frase nominal con estos acompañantes, adjetivos y determinantes. Y entonces tienen que variar, tienen que cambiar, tienen que flexionarse para poder concordar en género y número con el sustantivo. Entonces digo, niño lindo. Entonces, ¿qué puedo decir? El niño lindo, aquel niño lindo, ese niño lindo. Establece concordancia, ¿cierto? De género. Pero ¿qué pasa? Digo, niños lindos. Ah, entonces tendré que establecer también concordancia de número. Entonces, sí, aquellos niños lindos, esos niños lindos, los niños lindos. Entonces, si usted se da cuenta, el sustantivo promueve este cambio, ¿no? Para también el adjetivo y los determinantes. Entonces, ahí nos damos cuenta que son palabras que varían, que cambian, que se flexionan por esa suerte de necesidad de concordar al interior de la frase nominal. ¿Qué más? Los verbos. Mira, claro, los verbos. Los verbos varían, claro, ¿por qué? Porque tienen el amalgama, y el amalgama es una suerte de flexivo, ¿no? Que tiene la idea de persona, tiempo, número, modo, aspecto. Entonces, un verbo flexionado es un verbo con dos morfemas gramaticales, la raíz y el amalgama, y vemos ahí que va a cambiar, se va a flexionar, se va a modelar en persona, en tiempo, en número, en modo, en aspecto. Es variable, ¿se da cuenta? Ahora, existe una categoría gramatical que puede ser variable o invariable, y va a ser los pronombres. Dentro de los pronombres vamos a encontrar algunos que van a ser susceptibles de variar, de cambiar, de flexionarse. Y habrán otros, pues, que no cambian, no se varían, no flexionan. En algunos pronombres tenemos aquí, aquellos que cambian, si se dan cuenta, estas, que puede ser esos, míos, que puede ser mías, tuyas, que puede ser tuyos, quiénes, que puede ser quién. Ah, entonces hay algunos pronombres que varían, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a hacer algunos pronombres? Variables, ¿sí? Pero también habrán algunos otros pronombres que no varían, no varían, como conmigo, contigo, consigo, como el me, el ti, ¿no? Entonces van a haber algunos que no varían, ¿se da cuenta? Entonces de pronto le convendría recordar estos tres invariables, adverbio, preposición y conjunción, y estos cuatro variables, sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, y tener en cuenta que pues, si le vienen pronombres, habrán algunos que no varían y otros que sí varían, ¿ya? Unos que no tienen la posibilidad de variar y otros que sí tienen la posibilidad de variar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las clases de palabras, tenemos en cuenta estas dos clasificaciones, según su variabilidad y según su cantidad de morfemas, en monomorfemáticas o en polimorfemáticas. ¿Listo? Ya, entonces lo que viene después son los procesos de formación de palabras, ¿ya? Ajá, los procesos de formación de palabras. Y antes de ver el proceso de formación de palabras, entonces
Les voy a dejar un par de minutitos para que vean estos ejercicios y los resolvemos juntos. ¿Ya? ¿Qué horas son? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Ya, unos 5 minutitos, 3 minutitos y vemos un par de ejercicios. ¿Listo? Voy a sacar mi cámara para que descansen de mí por un momento. ¿Ok? Entonces un par de minutos y lo resolvemos juntos, ¿ya? Lo van viendo, lo van viendo. Con intención, no bailas así, me pones mal a mí, solo puedo resistir, te quiero contarte y no, te quiero sentir, me pones mal a mí, solo puedo resistir, te quiero asustarte y no. ¿Ya está? A ver, vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Por ahí. Ay, verdad, no puedo ver su chat. Bueno, ya. Igual lo vamos a resolver juntos. ¿Ya? Imagino que más o menos era para que vean algunos detalles ahí. Igual los vamos a aclarar acá. ¿Ya? Por ejemplo, dice que identifique los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Entonces nos dice acá, por ejemplo, la palabra descubrir. Y cuando hablamos de la palabra descubrir, vamos a tener en cuenta qué cosa, que descubrir es un verbo. Y si me hablan de los morfemas flexivos, entonces me están hablando acerca de el morfema flexivo amalgam. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Identificar mi raíz. ¿Qué sería hasta acá? Descubrió, descubrí, descubríamos, descubriremos. Entonces, la parte regular va a ser nuestra raíz, por lo que el morfema flexivo, en este caso sería el I, que sería el morfema flexivo amalgama. ¿Ok? Ahora, tenemos ahí la palabra melocotones, ¿no? La palabra melocotón, que viene de la palabra melocotones, ¿no? Que tiene el plural ES. Entonces tenemos ahí nuestro morfema flexivo ES. ¿Listo? Tenemos ahí también la palabra, dice ahí,
cocineras, ¿cierto? Cocineras. Y tenemos acá que viene de cocina, ¿cierto? Entonces podemos ver que además de la raíz hay un derivativo, Pero como me piden solamente flexivos, solamente me hablan de morfemas flexivos, entonces si hablamos de flexivos solamente será la A, género, y la S, número. Entonces ahí tendríamos dos morfemas flexivos, de género y de número. Sabemos que además pues hay un derivativo, ese y sabemos que está la raíz de cocina, ¿no? Pero como nos piden solo flexivos, la A, género, y la S, número, ¿ok? Ahora, campesinos, ¿cierto? Campesinos, que viene de campo. Pero como solo nos piden flexivos, entonces vamos a tener la O que marca género y la S que marca número. ¿Ok? Entonces sabemos que ahí hay una raíz que es de campo, hay un derivativo también, pero como nos piden flexivos, solamente género, número. Ya saben, género, número, número y aquí el amalgama. El amalgama solamente con las raíces verbales, ya lo sabemos. ¿Listo? Huancavelicanos, ¿cierto? En Huancavelicanos, sabemos que son personas que han nacido en Huancavelica, ¿no? Provienen de Huancavelica. Entonces tenemos, además de la raíz, un derivativo que forma el gentilicio, pero como nos piden solo flexivos, entonces solo la O de género y solo la S de número. ¿Ok? Entonces siempre tienen que tener en cuenta aquello que les están pidiendo. Piden flexivos, entonces ya sabemos, número, género, ¿no? Y el amalgama en el caso de verbos. ¿Listo? Ahora, el siguiente enunciado dice, identifique los morfemas derivativos. Ya, nos piden entonces los derivativos. Vamos a ver los derivativos. Tenemos acá la palabra, vamos a ver, empezar aquí abajito, alumnado, ¿cierto? Que viene de alumno. Entonces yo encuentro un morfema que ha hecho que la palabra cambie de significado, que es ese derivativo, que es lo que nos pide. Ah, ya, muy bien. Vamos a buscar entonces estos derivativos, que sería en este caso el at, ¿cierto? Ese at, derivativo que hace que la raíz cambie de significado. ¿Ok? Luego tenemos la palabra infraglótica. Infraglótica, que viene de glotis, que es una sección en la cavidad. Entonces vamos a tener aquí infra, por un lado, y si viene de glotis, entonces vamos a tener aquí un derivativo, que es este ic, que por ahí lo van a ver recurrentemente. Ic, ¿ok? Dos derivativos. Subimos un poquito más, dice antihigiénicos, que vendría de la raíz higiene. Entonces, si viene de la raíz higiene, ¿qué vamos a tener? Anti, un derivativo, y si es higiene, ¿no? Entonces tendríamos otro derivativo con este ic. ¿Se da cuenta que va a ser recurrente, ah? Ic, ic. ¿Ok? Seguimos con los derivativos. Dice antisísmico, que viene de sismo, ¿cierto? Antisísmico, que viene de sismo. Entonces tenemos el anti, ¿ok? Derivativo, y tenemos el ic. ¿Se da cuenta? Recurrente el ic. ¿Ah? Y por último dice comercialización. Y en el caso de comercialización, que sabemos que viene de comercio, ¿no? Identificaremos ahí, si viene de comercio, tenemos derivativo al, ¿cierto? Tenemos derivativo is, ¿no? Y tenemos el asio. ¿Está? Entonces, a esa raíz de comercialización se le han añadido tres morfemas gramaticales derivativos.
Antisísmico, se le ha añadido 2 morfemas gramaticales derivativos. Antihigiénico, 2 morfemas gramaticales derivativos. Infraglótica, 2 morfemas gramaticales derivativos. Alumnado, un morfema gramatical derivativo. Entonces, además de los derivativos, ¿qué tenemos? Las raíces y además, en algunos casos, los flexivos. Ya saben, flexivos, género, número. ¿Listo? Entonces, quizá en algunas preguntas le pueden venir así. Identifique los flexivos, te cuento, ¿no? Identifica los derivativos, te identifica los que hacen que la palabra cambie de significado. Entonces, es importante reconocer que los flexivos son diferentes a los derivativos, porque establecen qué cosa. Los flexivos, ya sabemos, género, número, y son los amalgama a los verbos, mientras que los derivativos establecen diferencia significativa y establecen una posible diferencia en la categoría gramatical de la palabra. ¿Ok? A ver, ¿qué más teníamos por acá? Otro ejercicio. Dice, el alomorfo es la variante de la realización de un morfema. Ya, alomorfo están pidiendo. Según ello, ¿cuáles son las características del alomorfo? Ya, un par de minutitos más o menos. Mire, ¿dónde cree usted que puede haber alomorfos? ¿Ok? Un par de minutitos. Cuerpo rosado y los técnicos sí no me pueden provocar. Eso no quiere decir que para la cama hoy quiero bailar, quiero sudar y pegarte a mí. El cuerpo rosado y los técnicos sí no me pueden provocar. Eso no quiere decir que para la cama hoy quiero bailar. Que vaya por el ritmo del tema, que me acabo de fluir, que lo va la cama y comida canta. No soy tan espanto, de cuando vamos al banco, lo sabes. El tipo es el banco, claro, te diga más que voy tanto y eso está bien. A mí no me suena mucho practicar, si no voy segura de nada, si tú te vas a joder, que soy una chica fina, si en la discoteca te metes a tirar y vas a ver que nosotros tengamos que estudiar. Que vaya por el ritmo del ¿verdad? Que me haga pues estúpida, que no va a la cama sin comida. Entonces tú no conoces, yo voy.
Aprovecho y lo llevo mucho más. ¿Ya está? Ahora vamos a verlo, ¿ya, jóvenes? A ver, yo sé que ustedes están respondiendo en el chat, solo que el chat no lo tengo, pero ya, vamos a revisarlo juntos, ¿ok? Está aquí, ya. Miren, nos están pidiendo aquí los llamados alomorfos. Recordemos que cuando nos hablan de estos alomorfos, quiere decir cuando tenemos una variación de las materializaciones. Por ejemplo, vimos hace un momento en alguna diapositiva que, por ejemplo, encontrábamos alomorfos del plural, porque sabemos que podríamos tener ES en panes o podríamos tener solo la S en niños de pronto, ¿no? Y entonces vemos que hay dos materializaciones distintas, ¿no? Para una misma idea, para un mismo morfema, que involucra en este caso plural, ¿no? Entonces tenemos dos materializaciones para una misma idea, para un mismo morfema, para un mismo valor significativo. Entonces ahí es que estamos hablando de los llamados alomorfos, ¿ok? No solamente hay de plural, también vimos que había de negación, ¿cierto? Si yo digo ilegal o si digo de repente imprudente, entonces teníamos dos materializaciones, dos que representaban la idea del morfema de negación. ¿Se dan cuenta? Podríamos tener también diminutivo. En algunos casos tendremos el it, que es el más recurrente. En otros casos tendremos el sit, que también es recurrente. Y quizá en algunos casos el il, ¿no? Entonces tendríamos acá una, dos, tres representaciones de la misma idea, que sería, por ejemplo, de diminutivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alomorfo, estamos hablando de estas dos o más materializaciones de un mismo morfema, ¿ok? Pero tiene que estar en el mismo enunciado para identificar las diferentes materializaciones. No es que yo veo solamente un y digo, ahí hay un alomorfo. No, no, no. Alomorfo es cuando tenemos dos o más materializaciones que hacen referencia a una misma idea, a un mismo morfema. ¿Ok? Listo. Habiendo recordado un poquito eso, vamos a ver aquí dónde podríamos tener esas posibilidades. A ver, dice, mi hermana trajo un gatito y un conejito. Miren, gatito, conejito. Ok. A veces en clase, ¿no? Algunos de los jóvenes se emocionan y dicen, aquí, profesor, aquí hay un diminutivo, aquí hay un alomorfo, miren, está. Pero yo digo, pero veamos, ¿ah? Miren, it, it, pero es el mismo. Es el mismo, ¿se da cuenta? Es el mismo. ¿Cuál es el mismo? A ver, it, it. Es el mismo, no hay variación. Es el mismo. Ah, ya. Es que yo conté dos, está bien, hay dos. Pero son iguales. Y alo involucra variación. Y aquí no hay variación. ¿Se da cuenta? Sigamos. Ahora dice acá, la información es indudable e indiscutible. Uno se emociona también y dice aquí, profesora, indudable, aquí indiscutible. ¿No? Ahí tenemos a los morfos de negación. Y yo digo, ¿en serio? Miren, in, in, in de indudable, in de indiscutible, pero es la misma. Así como el it, aquí es in. Entonces, no hay variación, no hay alomorfo. ¿Se da cuenta? Sigamos. Ahora dice acá, Humberto es un vecino y Jaime es iqueño.
A ver, tenemos acá gentilicio, gentilicio, ¿no? Pero vemos que está construido de diferente manera. Tumbes y tiene ese in de tumbesino. Ya. Entonces tenemos ahí el morfema gramatical que marca gentilicio con ese in. Ok. Y luego dice Jaime Siqueño, de Ica, que alterna con la Q. Entonces tendríamos acá un morfema gramatical que marca gentilicio con ese en. Ok, que sería algo así, este derivativo. Ok. Ahí sí vemos variación. ¿Se da cuenta? En el primer caso no hay, son iguales. En el segundo caso no hay, son iguales. En el tercer caso sí vemos una variación. Entonces hay dos materializaciones. Miren, una materialización, morfo 1, otra materialización, morfo 2, y esos refieren al mismo morfema que construye el gentilicio. Entonces, aquí sí podemos hablar bajo estas circunstancias del llamado alomorfo de gentilicio. ¿Se dan cuenta? Esa sería una opción. A ver, vamos a ver si hay más de una. Dice, exhiben medallas, llaveros y banderines. Y ya, me exhiben, medallas, no hay, llaveros, banderines. Acá, llaveros que viene de qué? De llave. Ah, entonces ahí hay un derivativo. Er. Banderines, que viene de bandera. Bandera. Ah, entonces acá hay otro derivativo. In. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces tenemos sustantivo, 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 sustantivo. En misma categoría gramatical. Sí, pero construyen palabras con significado distinto. Es decir, diferente llave que llavero. Es decir, diferente bandera que banderín. Entonces, ahí vemos una alternancia que construyen otros sustantivos, ¿sí? Otros sustantivos, pero el morfema gramatical se alterna. Ah, ahí tenemos otra posibilidad. ¿Se dan cuenta? Un pajarito y una palomita están en el árbol. Pajarillo, palomita, ya, miren. Pajarillo, este il se considera diminutivo. Y palomita, este it, se considera diminutivo. Ajá, entonces tendríamos ahí justamente también variación. Entonces también tenemos posibilidad de alomorfo. ¿Ok? Entonces cuando les pidan alomorfo hay que tener en cuenta un poquito esta circunstancia que me habla de una variación de la materialización de la idea de algo. Y ahí es que tendríamos a estos llamados alomorfos. ¿Ok? ¿Ya? A ver, vamos avanzando un poquito más a ver qué tenemos por acá. El tiempo ya nos está jugando en contra. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, la fijación. La fijación es un procedimiento de formación de palabras que básicamente tiene que ver con la posición. Cuando hablamos de afijación, estamos hablando de la posición. Entonces, es como para ubicar a los morfemas gramaticales respecto a la raíz. ¿Ok? Ah, entonces yo tengo la raíz, ¿cierto? Y yo coloco, ¿no? Morfemas, ¿no? Antes o después de la raíz. Correcto. Entonces, si los coloco antes de la raíz, los denominaré previo a la parte fija. Esta sería como la parte fija. La parte fija. ¿Se da cuenta? Entonces, prefijo, previo a la parte fija. ¿Ok? Pero también podríamos colocar, ¿no? El morfema gramatical después de la parte fija. ¿Ok? Y cuando colocamos el morfema gramatical después de la parte fija, vamos a denominarlo sufijo. Se dice acá, va después, uy, me equivoqué de herramienta, acá, va después, miren, después del lexema. ¿Ok? Entonces a todo lo que vaya después del lexema lo vamos a considerar sufijo. ¿Se da cuenta? Cómo van después de la raíz, después del lexema, ahí es que vamos a hablar del sufijo.
Entonces van a haber morfemas gramaticales que se colocan en posición de prefijo y van a haber morfemas gramaticales que se colocan en posición de sufijo. ¿Ok? Es como para ubicar a los morfemas gramaticales respecto a la raíz. Y cuando se habla del infijo, dice que es justamente aquel morfema gramatical que se inserta, ¿no?, inmediatamente después de la raíz. Algunos dicen que es como parte de la raíz, ¿no?, que se fusiona la raíz, pero es después de la raíz, entre otros. Miren, si yo tengo acá la raíz Vic de Víctor, Osk de Osquitar, y aplico un diminutivo, entonces yo sé que voy a tener un morfema en medio de otros. ¿Se da cuenta? Está en medio de un lexema y en medio de, en este otro caso, un derivativo. Entonces, cuando yo tenga un morfema gramatical en medio de otros, ¿no?, ahí vamos a hablar de los infijos, pero van a ir después de la raíz, ¿ok? Pero es in que involucra en medio de. Este in de infijo indica en medio de. Y si usted lo visualiza, está ahí, en medio de otros. ¿Listo? Es para tener una noción acerca de la ubicación, en realidad, de los morfemas gramaticales. Antes de la raíz, después de la raíz, en medio de otros, que va a ser después de la raíz, y entre otros, que pueden ser gramaticales o incluso flexivos. ¿Listo? Es para tener un poquito esa noción de ubicación. Ok, entonces ahora iremos hacia los procesos de formación de palabras que están acá, ¿ya? Pero antes de eso creo que tenemos una diapositiva acá, miren, dice, clases de palabras según su significado y su función básica. Aquí nos está hablando acerca de aquello que veremos más adelante, bueno, que verán más adelante en sintaxis, porque cuando tengan sintaxis y hablen de frase nominal, frase verbal, etcétera, van a ver las categorías gramaticales una a una. Van a ver categoría gramatical sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante, verbo, preposición, conjunción, adverbio. ¿Ok? Y cada categoría gramatical tiene un significado y tiene una función. Por ejemplo, el nombre dice, designa elementos de la realidad. ¿Y cuál es la función? Núcleo de la frase nominal. El pronombre sustituye a la F. ¿Y qué va a ser? Núcleo de la frase nominal. El adjetivo nos da características del nombre. ¿Y qué va a ser su función? Modificador de nombre, entre otras, pero principalmente digamos que esta sería su función principal, modificador de sustantivo. El determinante, ¿qué hace? Sitúa al nombre, determina al nombre, actualiza al nombre. Es decir, va a ser un modificador directo de nombre. ¿En dónde? En la frase nominal. El verbo, ¿qué hace? Describe acción, proceso, estado. ¿Y qué función va a tener? Núcleo, pero ya de otra frase, que en este caso es la frase verbal. La preposición, ¿qué va a hacer? Tiene significado contextual. ¿Y qué va a hacer? Relacionar. ¿Ok? La conjunción, relaciona unidades sintácticas, sí, de forma coordinante y de forma subordinante. El adverbio, dice, expresa circunstancias de evento verbal. Claro que sí. ¿Modifica a quién? Si expresa circunstancias de efecto verbal, ¿a quién va a modificar? Al verbo, principalmente, pero también al adjetivo y también a otro adverbio. Entonces, cuando vean sintaxis, van a ir viendo cada una de estas categorías gramaticales en base a su significado y en base a la función que cumple. ¿Ok? Es como para tener un esquema, una idea, ¿no?, de las clases de palabra en base a su categoría gramatical y su función. ¿Ok? Ya, ahora sí, vayamos a los procesos de formación de palabras que están por aquí. Miren, como habíamos estado viendo, los procesos de formación de palabras involucran la derivación, la parasíntesis, la composición, y entonces vamos a ver que estos van a ser los procesos más productivos. Vamos a ver si están los otros procesos también. Ah, sí, miren, sigla, acronimia, acortamiento, abreviatura. ¿Ya? Y luego terminamos con este pequeño ejercicio. Listo. Miren,
Los procesos de formación de palabras, como comentábamos, son la derivación. Dentro de todos los procesos, este va a ser el más productivo, el más fértil de los procesos de formación de palabras, porque le vamos a añadir derivativo a la raíz, sea en forma de sufijo, sea en forma de prefijo, eh, pero va a hacer que la raíz cambie, así como pan, pancito, panadero, panadería, etcétera. Entonces, ese va a ser el proceso de formación de palabra más fructífero, ¿ok? Aquí tenemos algunas palabras. Dice desunidos, ¿cierto? De unir. Indecible. Supraglótico. Entonces vamos a encontrar derivativos que se van a colocar y que van a construir nuevas palabras. ¿Ok? La composición, digamos que es un poquito más sencillo, ¿ah? Porque es lexema, lexema. Entonces, me parece que es un poquito más fácil de identificar, no confundirnos, porque vamos a encontrar dos raíces. Miren, lexema, lexema. Porta, lápices. Punta, pie. Rompe, olas. 1000 hojas. Corta, uñas. Sobreuso. Casa, cuna. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, el proceso de composición, a mi parecer, es uno de los más fáciles de identificar, porque va a encontrar dos o más raíces. Ojo, miren, ¿qué sucede? Podríamos tener también pronombres clitizados. Si yo tengo el verbo dar y digo da lo mejor de ti, ahí hay un lexema, ¿cierto? Una raíz. Pero ¿qué pasa si yo digo da y le clitizo un pronombre? Dame. Aquí tengo dos lexemas, la raíz verbal y el pronombre clitizado. Ahí es composición. Si yo digo dámelo, dámelo, un lexema, dos lexemas, tres lexemas. Entonces si tenemos tres lexemas, ¿qué tengo? Una palabra compuesta, porque los pronombres clitizados a las raíces verbales se consideran lexema, pronombre como tal. Entonces, debo tener en cuenta que en la composición debo considerar los verbos con pronombres clitizados, porque los pronombres se van a contabilizar como lexemas. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tendríamos también esta posibilidad de palabra compuesta. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por acá? La parasíntesis. La parasíntesis viene a ser algo así como la unión de una derivación y una composición, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar dos lexemas, ¿no? Y vamos a encontrar morfema gramatical derivativo. Entonces es como si fuera una combinación de ambas, ¿no? Algo así. Cuando hablamos de la parasíntesis, que involucra una composición más una derivación, vamos a encontrar el lexema, el otro lexema y el derivativo. Ahí tendríamos una parasíntesis. Siete vecino, malintencionado, centrocampista. Y aquí hay una que siempre venía en examen, ¿ah? Vamos a ver, ojalá que venga. Ropa, vejero. Es siempre infaltable, ¿ah? Infaltable. Mire, lexema, vej de viejo, otro lexema, y aquí el derivativo, ese er. Entonces acá tenemos lexema, lexema, derivativo. Ese es el ejemplo clásico, tradicional de la parasíntesis. ¿Ok? Lexema, lexema, derivativo. ¿Ok? Tal como siete vecino, malintencionado, centrocampista, donde vemos lexema, lexema, derivativo. ¿Listo? Ahora, pero también cuando hablamos de parasíntesis, se habla de esta llamada adición simultánea de prefijo y sufijo, que dice que tiene un lexema y tiene un morfema derivativo, pero en realidad este morfema derivativo previo también se considera lexema, ¿no? Dice acá, empequeñecidos, ¿no? Este en, ¿cierto? Que es una alternancia de en, funciona solo. El en, como tal, preposición, funciona solo, entonces se considera un lexema hasta un punto.
costal, otro lexema, y derivativo. Entonces, este en, ¿cierto? Que alterna con en, solo que acá como tiene una P, se contagia el punto bilabial y alterna, es también como un en. Entonces se considera un lexema. Más el lexema de pequeño y más los derivativos, ¿qué tenemos? La parasíntesis. ¿Se da cuenta? Entonces, se le considera así un poco, ¿no? Prefijo, lexema, sufijo, pero en realidad tiene el valor de un lexema. Por eso es que también hablamos de parasíntesis, ¿no? Como una composición más una derivación simultánea. Es similar, ¿no? Es similar. La idea, la noción es similar. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los otros procesos de formación, que son menos recurrentes, pero están las siglas, ¿no? Son estas letras mayúsculas iniciales de cada una de las palabras, como en UNMSM, que es Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Tenemos también la acronimia, que justamente se compone de letras o sílabas iniciales o intermedias o finales, ¿no? Que van a permitir que se lea como una palabra. Entonces no puede ser que todas las siglas pasen a constituir acrónimo. No, hay ciertas normatividades que establece la RAE, como que se puedan pronunciar, que tengan más de 3 letras, etcétera, ¿no? Entonces también hay una normatividad que permite pasar de sigla a acronimia. No son todas, ¿no? Por ejemplo, DNI se pronuncia uno por uno. No se puede pronunciar como una palabra. Si quisiera pronunciar como una palabra sería DNI, DNI. Entonces no permite pasar al proceso de acronimia. ¿Ok? UNMSM, aunque he escuchado que dicen voy a ir a la UNMS, pero en realidad no se puede pronunciar como una palabra, entonces no pasa, no se podría convertir en un sustantivo, no podría ser un acrónimo. ¿Ok? Entonces, así como hay siglas que sí pasan, como UNESCO, CEDAPAL, OVNI, hay otras que no. ¿Ok? Acordamiento, la parte cortita, como vimos, y abreviatura, cuando se coloca justamente algunas letras que abrevian a la palabra como AT de atentamente, RR de recursos humanos, PAG de página, y siempre va a llevar un puntito final porque eso va a identificarlo como abreviatura. ¿Listo? Diferente al acortamiento, diferente. ¿Ok? Listo, entonces vamos a tener esos procesos de formación de palabras, ya saben, los más productivos, ¿no? La derivación sin duda, tenemos la composición y la parasíntesis. Pero también tener en cuenta que existen estos otros de acá, como sigla, acronimia, acortamiento, abreviatura. ¿Ok? Veamos entonces el último ejercicio chiquitito que está aquí para identificar justamente el proceso de formación de palabras. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Dentro de los procesos de formación de palabras, ejercicio número 4, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Hay algunos más sencillos que otros. No siempre empiece por lo que considera más sencillo, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las palabras compuestas. Mira, porta, viandas. Entonces, en este porta, viandas, vamos a encontrar las dos raíces, por lo que tendríamos una palabra compuesta. Vamos a identificar también verdi, negro, y se puede observar claramente las dos raíces, palabra compuesta. Podemos identificar también de pronto sin número, lexema, lexema, palabra compuesta. ¿Mm? Podemos identificar ceji, junto, palabra compuesta, como que de cejas juntas, ¿no? Ceji junto. Y ya está. Ahora, si quisiéramos identificar otras, podríamos ver también aquellas que quizá para nosotros también sería fácil de identificar. Y podríamos tener ex alcalde, ¿no? Ex derivativo, más lexema, palabra derivada. ¿Ya está? Lentísimo, ¿no? Lentísimo con este isim derivativo. Ah, entonces, ¿qué tenemos? Palabra derivada. ¿Ok? Podríamos tener también ineficientes, in derivativo y de eficiencia. Entonces tenemos ahí palabra derivada. ¿Ya está?
Quizá uno más por ahí. A ver, ¿dónde está? Aquí, mira. Impar, que no es par. Entonces, derivado más lexema, palabra derivada. Listo. Las que nos quedan tendrían que ser dentro de las otras posibilidades, ¿no? Vamos a ver. Dice endurecer en lexema y tenemos acá de duro, ¿cierto? Tendremos ahí del lexema duro. Entonces tendríamos, si tenemos lexema y tenemos derivativo, entonces estaríamos frente a una parasíntesis. En esta misma dinámica van a existir otras palabras. Por ejemplo, si yo digo encaminar, es una que me parece muy clara. En lexema. Camin de camino, lexema. Y este ar es un derivativo, es una parasíntesis. En ese sentido, empanizar, endulzar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vamos a tener esas parasintéticas, ese en que le da movimiento. Encaminar sería algo así como colocar en el camino correcto. Voy a encaminar a mi hijo, ¿no? Entonces, en, camin, ar, derivativo. Podemos ver la parasíntesis claramente. Empanizar, ¿no? Endurecer, endulzar. ¿Se da cuenta? Parasíntesis. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, a ver. Tenemos aquí FONAVI, que sería pues una acronimia. Cumpleañero, que vemos lexema cum de cumplir, añ de años, lexema, y derivativo, que nos da una parasíntesis. Ensordecer, ¿cierto? Que tendríamos acá. Así como endurecer, encaminar, empanizar, endulzar, en lexema, de sordo, ¿cierto? Lexema, y derivativo nos daría parasite. ¿Listo? Siempre que le den ejercicios, ¿no? Que deba identificar procesos de formación de palabras, de pronto, recuerda empezar por lo que le es más simple, ¿no? De pronto las palabras compuestas podrían ser un poco más sencillas, las derivadas podrían seguirle, y el tercer nivel, que sería una compuesta con una derivada mezclada, digamos, las parasintéticas. ¿Ok? A ver. Listo, jóvenes, terminamos. Uy, por aquí, ahí está. Le coloqué sus claves para que puedan tomar nota, desarrollar su práctica en algún momentito que tengan tiempo. Saben que pueden ingresar a consulta académica, creo que se llama, donde pueden realizar algunas consultas quizá adicionales de dudas que puedan tener. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar aquí. ¿Listo? Voy a colocarlo en su chat para que puedan resolverlo en algún momento que tengan un poquito de tiempo. Uy, pero no tenemos el chat. No tenemos el chat. Uy, a mí estaba en mi cámara. Disculpen, jóvenes, pensé que estaba con la cámara activa. Ya, no se preocupen. Aquí tengo la última diapositiva. Lo voy a dejar un ratito más. Voy a aprovechar de tomar una imagen que dice que tengo que tomar una foto. A ver, ¿dónde está la foto? La foto. ¿Listo? Ok. Voy a poner la primera diapositiva. Y listo. Voy a tomar una imagen, ¿ya? Las evidencias, las evidencias. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto. Nos veremos en alguna otra próxima oportunidad. Espero que hayan quedado claras algunas ideas, principalmente. De repente no todo, pero espero que haya quedado clara la gran mayoría. Y ya nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad. ¿Listo? Entonces, los dejo. Cuídense mucho. Un abrazo. Y que sigan teniendo un bonito día. Ya estamos viernes, última hora, ya. Última clase, entonces, ¿no? Última clase de la semana. ¿Ok? Un abracito, cuídense mucho.